Hola mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo. Hoy una madre excluida firmó documentos devastadores. Ella estaba hablando felizmente del vestido de novia de su hija con entusiasmo. Su hijo le reveló cruel que la boda había sido ayer sin invitarla. Suscríbete y comenta tu ciudad. Los documentos firmados los dejaron pálidos y en shock. Las palabras de mi hijo golpearon como puñetazo en estómago vacío. Mamá, su boda fue ayer. Ayer, mientras yo horneaba pastel de bodas que nunca sería servido, mi hija única se casaba sin mí. Decidió invitar solo a las personas que considera importantes. Continuó Sebastián con sonrisa que no alcanzaba a ojos. Esa sonrisa que aprendí a reconocer durante 65 años de ser madre. La sonrisa que oculta vergüenza ajena. La que dice lo siento, pero no puedo hacer nada. Me quedé en silencio sosteniendo fotografía que acababa de mostrarme. Valentina radiante en vestido blanco que habíamos elegido juntas a 6 meses, rodeada de 200 invitados en jardín de hotel, 5 estrellas, 200. Pero no había espacio para mujer que la llevó en vientre durante 9 meses, que caminó 3 kilómetros diarios durante embarazo porque doctor recomendó ejercicio, que renunció a promoción laboral para cuidarla cuando nació prematura, requiriendo atención constante durante primeros 6 meses de vida frágil. Asentí lentamente sin llorar porque lágrimas habrían sido desperdicio de sal en herida que sangraría de todas formas. Entiendo perfectamente, dije con voz que salía desde el lugar profundo donde dolor se transforma en algo más frío, más permanente, más peligroso que simple tristeza que tiempo cura eventualmente. Sebastián pareció aliviado de que escena no fuera dramática. Los hijos siempre prefieren madres que aceptan silenciosamente, que comprenden sin cuestionar, que perdonan sin ser consultadas primero sobre si perdón es siquiera posible después de traición tan calculada, que requirió meses de planificación, ejecutada deliberadamente sin accidente que justificaría mediante olvido involuntario. ¿Te quedas a cenar?, preguntó Sebastián cambiando tema rápidamente como si conversación previa nunca hubiera ocurrido, como si exclusión de boda de hija única fuera detalle menor, que mención breve cubría apropiadamente sin necesidad de elaboración, que incomodidad produciría extendiendo momento, que prefería olvidar inmediatamente. No, gracias, tengo asuntos que atender mañana temprano. Respondí recogiendo bolso que contenía pastel de bodas envuelto en papel aluminio que nunca mencioné, porque para qué agregar humillación a herida cuando silencio preservaba dignidad mínima que situación todavía permitía mantener superficialmente. Si esta historia te impacta, suscríbete y comenta de qué ciudad nos ves. Tu apoyo hace posible este contenido. Conduje 30 minutos hasta casa que compré hace 30 años cuando esposo vivía todavía, cuando familia era concepto que incluía reciprocidad, no solo obligación. Unidireccionales que madre cumple sin esperar retorno excepto decencia básica, que exclusión de boda niega tan completamente que reconciliación se vuelve matemáticamente imposible cuando ofensa cruza líneas que tolerancia no puede perdonar sin traicionar dignidad propia que algún valor te retener cuando todo lo demás es despojado mediante crueldad que planificación deliberada magnifica exponencialmente. Esa noche no lloré, lágrimas habrían sido tributo emocional que Valentina Neno merecía después excluir deliberadamente de momento más importante de vida que madre de leche. Presenciar sin importar conflictos que distancia temporal crea cuando madurez es proceso que requiere separación, que eventualmente se resuelve mediante reconocimiento de que amor maternal es constante, que errores de juventud no elimina permanentemente, si arrepentimiento es expresado genuinamente, mediante acciones que palabras solas no constituyen suficientemente. Pero no hubo arrepentimiento. Había cálculo frío que 200 invitados documentaban, mediante ausencia que mensaje enviaba inequívocamente. Madre era irrelevante, prescindible, tan poco importante que espacio en 200 personas no podía ser encontrado acomodando mujer que existencia dio sin exigir gratitud, excepto inclusión mínima en momentos que definían trayectoria de vida que materialmente facilitó, mediante sacrificios que Valentina nunca conoció, porque protección exitosa es invisible, protegidos que comodidad experimentan, sin comprender esfuerzo que requirió proporcionar sin interrupción,
durante 30 años de maternidad. A las 8 de la mañana siguiente llamé a notario que familia usaba durante décadas para asuntos legales, que testamentos y propiedades requerían documentar apropiadamente. Licenciado Vargas, necesito actualizar documentos con urgencia. ¿Puede venir a casa de mi hija mañana a las 11 con 2 testigos? Voz que salió era de mujer. ¿Qué decisión había tomado sin vacilación? ¿Qué duda introduce cuando elección requiere deliberación? ¿Qué conflicto interno produce normalmente? Por supuesto, doña Carmen. ¿Qué tipo de documentos preparamos? Transferencia de propiedad y modificación testamentaria. Le envío detalles por correo dentro de hora. Necesito que documentación esté impecable, sin ambigüedad, que interpretación permita cuando firmas sean aplicadas, estableciendo cambio y reversibilidad, requiere sin posibilidad de retractación, que emoción motivaría si proceso permitiera reversar decisiones que permanencia demandan apropiadamente. Después de colgar, abrí computadora que raramente usaba porque tecnología de 65 años era limitada sin paciencia. Aprendizaje requiere cuando cerebro está cableado para métodos antiguos que funcionalidad proporcionaban durante décadas antes de revolución digital que juventud adopta naturalmente, mientras vejez resiste defensivamente. Pero email era necesario enviando instrucciones que licenciado necesitaba, preparando documentación que día siguiente transformaría comprensión de Valentina sobre consecuencias de exclusión que madre tolera sin respuesta cuando dignidad es sacrificada por paz que sumisión proporciona temporalmente. Valentina vivía en casa que enganche proporcioné hace 3 años cuando casamiento fue anunciado. Departamento de lujo valuado en 3 millones con hipoteca de 1 millón que pareja joven sin ahorros no podía financiar sin ayuda que madre generosamente extendió creyendo que inversión era en relación que reciprocidad eventualmente desarrollaría cuando madure. Cultivara gratitud que juventud carece naturalmente, sin experiencia que perspectiva proporciona mediante años que todavía no habían acumulado suficientemente. Enganche de 2 millones fue registrado como préstamo sin interés que contrato estipulaba era perdón automático cuando naciera primer nieto. Incentivo que establecí motivando familia que continuidad generacional requiere sin presión que obligación impone cuando elección es respetada apropiadamente. Pero contrato también incluía cláusula que pocos leyeron completamente. Préstamo se volvía exigible inmediatamente si relación familiar era severamente dañada mediante acciones que demuestran desprecio fundamental que reconciliación hace imposible según determinación exclusiva de prestamista. Lenguaje legal que abogado había sugerido hace 3 años cuando precaución recomendaba protección que optimismo rechazaba inicialmente sin anticipar que cláusula sería activada tan pronto mediante exclusión de boda que desprecio constituía tan obviamente que interpretación no requería debate, que ambigüedad permitiría si lenguaje fuera impreciso sin claridad, que situación demandaba cuando aplicación necesaria finalmente. Me llamo Carmen Solís, viuda de Mendoza, 65 años, cargando nombre que esposo murió hace 10 dejándome sola con patrimonio de 8 millones que 40 años de matrimonio disciplinado acumularon mediante sacrificios que hijos nunca presenciaron porque es fotografía final que proceso oculta cuando resultado es presentado sin historia que sudor y lágrimas escribieron durante décadas de lucha que comodidad borra de memoria colectiva familiar. Tuve 2 hijos, Sebastián de 40 años, gerente bancario con salario respetable, casado con mujer agradable, que 3 nietos, produjo visitándome mensualmente sin drama que relación facilita cuando expectativas son razonables y reciprocidad existe naturalmente sin forzar mediante obligación que resentimiento genera inevitablemente. Sebastián era hijo que toda madre desea, presente sin ser invasivo, agradecido sin ser obsequioso, independiente pero no distante que balance perfecto constituye cuando crianza es ejecutada apropiadamente, sin extremos que patología producen eventualmente. Y Valentina, 35 años.
arquitecta exitosa, hija que amaba con intensidad que primogénitas inspiran cuando son esperadas durante años de intentar sin éxito, hasta que finalmente milagro ocurre y bebé que brazos llenan hace que mundo se reorganice completamente alrededor de centro nuevo que todo lo demás. Cuestionar prioridad que naturaleza establece mediante instinto que razonamiento no controla conscientemente. Pero algo cambió hace 3 años cuando conoció Patricio, abogado corporativo, familia adinerada, círculo social, qué códigos tenía invisibles para quienes no nacieron dentro de clase, qué privilegio hereda sin esfuerzo, qué mérito requiere cuando ascenso es construido mediante trabajo que generaciones acumulan lentamente sin shortcuts, que nacimiento proporciona arbitrariamente. Patricio educado superficialmente, pero mirada contenía juicio que detecté inmediatamente cuando fue presentado durante cena que organicé celebrando noviazgo que Valentina anunciaba entusiasmada, sin notar que prometido evaluaba casa con ojos que tasaban valor, encontrándola inadecuada comparada estándares que riqueza familiar establecía mediante generaciones de acumulación que mi clase no poseía, sin vergüenza que debería sentir, según mensaje silencioso que expresión comunicaba inequívocamente. Casa era modesta pero digna, 3 habitaciones, en barrio clase media, que trabajo honesto permitía sin pretensiones, que deuda financiaría insosteniblemente. Decoración era funcional, sin ostentación que ego demanda cuando seguridad interna es sólida, sin necesidad de validación posesiones proporcionan temporalmente a inseguros que valor propio miden mediante acumulación, que otros observan juzgando según escala que materialismo establece arbitrariamente. Durante cena, Patricio preguntó sobre profesión que esposo ejercía antes de muerte. Alberto era contador. Expliqué con orgullo que 40 años de matrimonio justificaban completamente. Administraba cuentas de empresas medianas. Trabajo honesto que familia sostenía cómodamente sin lujos, pero sin carencias que necesidades básicas constituyen apropiadamente. Interesante, respondió Patricio con tono que interés contradecía mediante indiferencia que cortesía apenas ocultaba superficialmente. Mi padre también trabajó en finanza, director de banco de inversión. Manejaba carteras de cientos de millones antes de retirarse temprano a los 50 disfrutando frutos de carrera exitosa que planificación estratégica ejecutó brillantemente. Comparación era obvia e intencional. Alberto el contador modesto versus padre, el titán financiero. Mensaje era claro, familias no eran equivalentes en jerarquía que dinero establece cuando clase es medida mediante patrimonio que generaciones acumulan sin reconocer que valor humano no correlaciona con balance bancario que accidente de nacimiento determina arbitrariamente sin mérito que esfuerzo constituye genuinamente. Valentina notó tensión ajustando conversación rápidamente, pero daño estaba hecho. Semilla fue plantada. Madre era vergüenza potencial que círculo social de Patricio juzgaría mediante estándares que clase establece excluyendo quienes no cumplen criterios que nacimiento determina sin posibilidad de modificación, que esfuerzo permitiría si sistema fuera justo valorando mérito sobre herencia que privilegio perpetúa indefinidamente. Durante 3 años siguientes, distanciamiento fue gradual pero sistemático. Visitas disminuyeron de semanales a mensuales, luego trimestrales, finalmente ocasionales, cuando conveniencia permitía sin esfuerzo que priorización requiere sacrificando otras actividades que calendario llenaban conveniente. Llamadas telefónicas que iniciaba eran respondidas brevemente sin conversación, que conexión requiere mantener apropiadamente cuando relaciones valorada genuinamente, no tolerada obligatoriamente. Cuando boda fue anunciada hace año, ofrecí contribución que madre proporciona tradicionalmente 20% de costo total, que presupuesto estimaba en 500,000 para evento que 200 personas celebrarían en hotel 5 estrellas que familia de Patricio prefería sin considerar alternativas que modestia sugeriría cuando gastos son compartidos equitativamente entre familias que recursos combinan democráticamente. Gracias mamá, pero familia de Patricio insiste cubrir todo.
todo, respondió Valentina con alivio que ocultaba mal. Papá de Patricio dice que boda de hija única debe ser memorable sin restricciones, que presupuesto impone limitando visión, que evento merece cuando recursos son adecuados facilitando, sin compromiso que setting requeriría coordinando entre familias que estilos tienen diferentes, incompatibles potencialmente. Rechazo fue cortés pero mensaje era inequívoco, contribución era inadecuada, insuficiente, vergonzosa comparada con generosidad. La familia de Patricio demostraba sin limitación que mi clase imponía mediante restricciones, que pobreza relativa dictaba, cuando comparación era establecida entre patrimonio de 8 millones versus 50 millones, que investigación discreta reveló que familia de Patricio controlaba mediante generaciones de acumulación, que banca de inversión facilitaba multiplicando riqueza exponencialmente. Exclusión de boda fue culminación lógica de distanciamiento que 3 años cultivaron sistemáticamente. No fui invitada porque presencia sería recordatorio de origen. Valentina prefería ocultar cuando ascenso social requería narrativa que pasado modesto omitía convenientemente, presentando historia que comenzaba con Patricio, sin mencionar madre que sacrificios hizo facilitando educación que arquitectura permitía ejercer exitosamente sin reconocer fundamento, fue construido mediante mujer que renunció a ambiciones propias asegurando que hija tuviera oportunidades, que generación previa carecía sin resentimiento, que sacrificio justificaría si gratitud no fuera esperada ingenuamente. Pero exclusión cruzó línea que tolerancia no podía perdonar sin traicionar dignidad que algún valor debía retener cuando todo lo demás era despojado. 2 millones en enganche que departamento financiaba eran registrados legalmente como préstamo con cláusula que activación permitía cuando relación era dañada irreparablemente. Y mañana cuando notario llegara con documentos que firma requerían, Valentina descubriría que madre tolerante tenía límites finalmente, que generosidad no era debilidad sino elección, que revocación permitía cuando abuso era tan flagrante, que consecuencias eran necesarias en lección que palabras nunca transmitieron durante 35 años de crianza, que gratitud esperaba sin exigir hasta momento, cuando exigencia era necesaria finalmente, estableciendo que amor maternal tiene precio después de todo, respeto básico que exclusión de boda negaba tan completamente, que perdón era imposible sin traicionar autoestima, que supervivencia requiere mantener apropiadamente. 11 de la mañana. Timbre sonó con precisión, que puntualidad profesional demanda. Licenciado Vargas llegó acompañado de 2 testigos, que legalidad requiere cuando documentos modifican propiedad, que valor sustancial representa sin ambigüedad, que firma solitaria permitiría cuestionar posteriormente mediante litigio, que múltiples firmas previenen estableciendo validez, que tribunal reconoce sin debate, que evidencia sólida elimina completamente. Valentina abrió puerta con sonrisa que fotografía de boda todavía mantenía, radiante, confiada, completamente ajena a tormenta que próximos 30 minutos desatarían transformando día ordinario en momento que recordaría durante décadas como punto donde vida se dividió en antes, después de consecuencias, que arrogancia produjo mediante exclusión, que cálculo frío ejecutó sin anticipar, que madre silenciosa poseía dientes, que mordida reservaba para momento, cuando provocación justificaba respuesta, que tolerancia había pospuesto durante años, esperando transformación que nunca llegó naturalmente. Mamá, ¿qué haces aquí? Sorpresa era genuina. ¿Y quiénes son estas personas? Licenciado Vargas, notario familiar, y testigos que documentación requiere legalmente. ¿Podemos pasar? Asunto toma 30 minutos máximo. Luego nos retiramos sin interrumpir día que ocupaciones tienen seguramente. Confusión cruzó rostro, que belleza heredada de padre conservaba intacta, sin años que eventualmente cobran precio que juventud paga reluctantemente. ¿Documentación? ¿Para qué necesitas notario en mi casa? Para formalizar transferencia de propiedad, ¿qué situación requiere ejecutar inmediatamente? Patricio está. Conveniente sería que presenciara también dado que asunto lo afecta directamente como copropietario, que matrimonio estableció automáticamente mediante régimen de comunidad, que Código Civil impone sin excepción, que contrato prenupcial modifique, ex Patricio
emergió de habitación con expresión que abogado corporativo domina, neutral, evaluativa, calculando variables que situación presenta sin revelar conclusiones que análisis produce internamente. Doña Carmen, qué sorpresa. Transferencia de propiedad, dice. ¿Qué propiedad específicamente? Esta que habitamos actualmente. Respondí con calma que años de negociaciones en trabajo cultivaron cuando emociones debían ser controladas ejecutando decisiones que racionalidad demandaba sin contaminación, que sentimientos introducen, nublando juicio que claridad requiere apropiadamente. Departamento fue adquirido hace 3 años con enganche de 2 millones que proporcioné mediante préstamo sin interés, que contrato documentaba era perdón automático cuando primer nieto naciera incentivando familia que continuidad requiere naturalmente. Pero contrato también contenía cláusula que activación permitía si relación familiar era dañada irreparablemente mediante acciones que desprecio demostraban inequívocamente. Exclusión de boda sin invitación que 200 personas recibieron excepto madre, que existencia dio constituye exactamente tipo de daño que cláusula contemplaba cuando protección fue estructurada anticipando posibilidad que nunca esperé materializar honestamente. Silencio cayó como manta pesada que oxígeno absorbe dejando atmósfera sin aire, que respiración requiere cuando shock paraliza funciones que normalidad ejecuta automáticamente sin esfuerzo consciente que crisis demanda súbitamente. Valentina encontró voz primero. ¿Estás activando préstamo porque no fui invitada a boda? Eso es venganza por decisión que tomé sobre mi día especial que derecho tenía organizar, como preferí sin obligación de incluir a todos, simplemente por relación sanguínea que participación no garantiza automáticamente. No es venganza sino consecuencia. Corregí con firmeza que decisión sostenía sin vacilación, que duda introduciría debilitando posición, que fortaleza requería mantener cuando ataque era anticipado, defendiendo mediante racionalización, que culpabilidad evitaba aceptando responsabilidad, comportamiento merecía apropiadamente. Venganza es emocional, reactiva, desproporcional. Consecuencia es calculada, apropiada, proporcional la ofensa que fue cometida deliberadamente mediante planificación, que meses requirió ejecutar, sin accidente que olvido justificaría si exclusión fuera involuntaria, no intencional como claramente fue. 200 personas, 200 sillas que espacio encontraron. Pero madre que 35 años criándote, invirtió sin descanso, no merecía silla única entre multitud, que mayoría eran extraños, que nombre no conocías probablemente sin conexión, que justificara inclusión, excepto que círculo social. Patricio demandaba números que impresión producían mediante escala que ego alimentaba superficialmente. Licenciado Vargas abrió portafolio extrayendo documentos que grosor intimidad. Contrato original de préstamo estipulaba en cláusula 7 que monto se volvía exigible inmediatamente si condiciones específicas eran satisfechas. Doña Carmen invoca cláusula requiriendo pago de 2 millones dentro de 90 días o transferencia de propiedad que deuda cubre mediante ejecución, que código permite cuando morosidad es establecida legalmente. 90 días para 2 millones, continuó notario con profesionalismo que emoción excluía completamente. Hipoteca actual con banco es 1 millón, entonces patrimonio neto es 1 millón que ustedes poseen libre de deuda, pero activación de préstamo crea pasivo de 2 millones que lleva a 3 millones contra activo de departamento, valuado en 3 millones según tasación reciente que adjuntamos como anexo validando números que presentamos sin exageración, que inflación permitiría cuestionar posteriormente. Patricio, abogado entrenado en contratos que corporaciones negocian mediante cláusulas que equipos revisan meticulosamente, palideció reconociendo que el lenguaje era sólido sin ambigüedad, que interpretación permitiría disputar exitosamente. 90 días para 2 millones, eso es imposible. No tenemos liquidez de esa magnitud sin vender activos que proceso requiere 6 meses mínimo cuando mercado está lento como actualmente. Entonces transferencia de propiedad será ejecutada en día 91. Respondí sin emoción que satisfacción habría revelado inapropiadamente.
Departamento será vendido mediante subasta que recupera préstamo con surplus, retornado si valuación excede deuda que cubre primariamente. Ustedes tendrán 90 días para encontrar vivienda alternativa que presupuesto permita sin lujo, que departamento actual proporciona generosamente. Valentina explotó finalmente. Esto es abuso financiero. Manipulación mediante dinero que prestaste, sabiendo que cláusula era trampa, esperando oportunidad de activar, vengándote por cualquier ofensa que imaginaras, exagerando desproporcionadamente. No es trampa sino protección, respondí sosteniendo mirada que evitaba cobardemente. Protección que madre necesita cuando hija demuestra que relación es valorada solo cuando beneficio puede extraer sin reciprocidad, que familia requiere apropiadamente. Y 90 días es generoso considerando que ofensa fue tan calculada que piedad no es merecida realmente, pero que legalidad concede mínimamente. Licenciado extendió documento. Firmas aquí reconocen que notificación fue recibida iniciando periodo de 90 días que vencimiento establece claramente. Negación de firma no invalida proceso pero complica mediante litigio que costos añade sin cambiar resultado que cláusula establece inequívocamente. Cuando lenguaje es claro como este contrato demuestra sin ambigüedad que disputa justifique razonablemente. Manos temblaban cuando Valentina firmó. Patricio firmó también con mandíbula apretada que furia contenía mediante control, que profesionalismo imponía cuando colapso emocional sería debilidad, que imagen no permitía demostrar públicamente ante testigos que observaban documentando mediante presencia que legalidad requería estableciendo validez indisputable completamente. 30 hintos después salí de departamento que pronto no sería de hija, que excluyó de momento más importante sin considerar que madre que silenció tenía poder finalmente, que generosidad no era debilidad sino elección, que revocación permitía cuando abuso cruzaba línea, que dignidad no toleraba sin traicionar, autoestima que supervivencia demandaba mantener apropiadamente, sin importar costo, que justicia requería pagar inevitable. 48 horas después de activación de cláusula que 90 días establecía para pago de 2 millones o pérdida de departamento mediante ejecución legal. Sebastián llegó a casa sin avisar, con expresión que emergencias familiares producen cuando crisis requiere intervención, que Montaledad abandona tomando partido, que conflicto demanda aunque preferencia sería permanecer neutral, evitando complicaciones que involucramiento genera inevitable. Mamá, necesitamos hablar sobre Valentín. No era de mediador profesional, ese que hermanos mayores adoptan cuando familia está fracturándose requiriendo diplomacia, que situación explota si manejo es inadecuado aumentando daño que ya es considerable sin agravar mediante torpeza, que buenas intenciones no previenen y automática. No hay nada que discutir, respondí sirviéndote, que hospitalidad demanda sin importar tensión, que visita contenga implícitamente. Contrato fue firmado hace 3 años con cláusula que ambas partes leyeron antes de firma, que consentimiento estableció legalmente. Activación es consecuencia de acciones que Valentina ejecutó libremente eligiendo exclusión, que madre toleró silenciosamente durante evento pero que respuesta requería posteriormente, cuando procesamiento completó transformando shock en decisión, que racionalidad sostenía apropiadamente. Sebastián suspiró con cansancio, que mediación produce cuando ambas partes tienen posiciones, que justificación poseen sin voluntad de ceder, que compromiso facilitaría si flexibilidad existiera mínimamente. Valentina está devastada, llora constantemente. Patricio está furioso amenazando litigio, que abogados consultados desaconsejan, porque contrato es sólido sin ambigüedad, que ataque legal explotaría exitosamente. Devastación es apropiada, respondí sin simpatía, que crueldad habría justificado, si corazón fuera piedra, que dolor no penetra emocionalmente. Consecuencias duelen. Ese es propósito, que lección enseña mediante experiencia, que palabras nunca transmiten efectivamente cuando son ignoradas sistemáticamente, sin penalización, que comportamiento corrige apropiadamente. Pero mamá, Sebastián se inclinó hacia adelante con urgencia, que desesperación producía. 2 millones en 90 días es imposible. Patricio gana bien, pero ahorros fueron gastados en boda, que 500,000 consumió completamente.
Familias de ambos contribuyeron, pero Sorprus no quedó cuando gastos finales excedieron presupuesto que planificación establecía sin contingencia que imprevistos cubriera adecuadamente. Podrían vender departamento voluntariamente antes de ejecución. Sugerí con practicidad que emoción excluía deliberadamente. Mercado está lento, pero 90 días proporciona tiempo que venta privada facilita obteniendo mejor precio que subasta produciría cuando urgencia reduce valor. Compradores explotan negociando agresivamente aprovechando desesperación que vendedores demuestran cuando tiempo es limitado sin alternativa que presión elimina completamente. Venta toma 6 meses mínimo en mercado actual. Valuación de 3 millones es optimista. Realísticamente obtendrás 2.800.000. Si comprador aparece rápidamente sin regateo que proceso extiende adicionales semanas que 90 días no permiten cuando cierre requiere 30 días después de que oferta es aceptada agregando complejidad que timeline comprime insosteniblemente. Entonces tienen problema que solución requiere creatividad. Respondí sin ofrecer rescate que Sebastián esperaba solicitando implícitamente sin verbalizar directamente porque orgullo impedía pedir explícitamente lo que mirada comunicaba desesperadamente. Que madre perdonara de cancelando activación que familia reunificara evitando fractura que permanencia amenazaba si crisis no era resuelta mediante generosidad que Valentina no merecía pero que Sebastián esperaba emergería naturalmente porque amor maternal supera ofensas eventualmente según narrativa que sociedad vende sin reconocer que límites existen finalmente cuando abuso es tan flagrante que perdón sería traición de dignidad. Silencio se extendió mientras Sebastián procesaba que rescate no vendría fácilmente sin negociación que términos estableciera mediante condiciones que cumplimiento demandara antes de que perdón fuera considerado remotamente. Entonces reveló información que perspectiva cambia completamente transformando comprensión de exclusión de simple crueldad a conspiración que dimensiones tenía no anticipadas cuando activación fue decidida basándose en evidencia visible sin investigar profundidad que motivaciones ocultaban deliberadamente. Mamá, hay algo que debes saber sobre boda que contexto proporciona aunque no excusa comportamiento completamente. Sebastián respiró profundamente antes de continuar. Exclusión no fue idea de Valentina inicialmente. Fue demandada por familia de Patricio específicamente por madre de él, señora Vega, quien insistió que lista de invitados fuera curada apropiadamente excluyendo elementos que imagen comprometieran según estándares que círculo social mantiene rigurosamente. Elemento, palabra salió como hielo que temperatura baja sin calor que humanidad requiere mínimamente. Familia de clase trabajadora, explicó Sebastián con vergüenza que admisión producía revelando fealdad que preferencia sería ocultar si honestidad no demandara exposición completa. Señora B argumentó que boda era evento social que networking facilitaba entre familias de élite que conexiones construyen mediante exclusividad que admisión indiscriminada diluye cuando gente inadecuada es incluida contaminando ambiente que pureza requiere según lógica que clasismo justifica mediante racionalización que superioridad asume sin fundamento que mérito establecería objetivamente. Valentina resistió inicialmente según me confesó llorando ayer, pero Patricio presionó diciendo que madre tenía punto válido, que futuro profesional dependía de impresiones que boda creaba, que sacrificio temporal de excluirte sería compensado eventualmente cuando posición estuviera establecida. Vulnerabilidad que asociaciones cuestionables producían según percepción que élite mantiene evaluando constantemente quién merece inclusión mediante criterios que arbitrariedad define cruelmente. Revelación golpeó como ola que respiración roba dejando vacío que oxígeno llenaba previamente. Exclusión no fue solo de Valentina, sino conspiración que familia de Patricio orquestó mediante presión que hijo débil no resistió eligiendo carrera sobre madre, estatus sobre lealtad, ascenso social sobre dignidad familiar que generaciones construyeron mediante trabajo honesto que élite desprecia sin reconocer que fundamento es sólido comparado con riqueza heredada que mérito no ganó genuinamente.
Entonces Valentina me vendió por networking. Resumí con claridad que corta sin ambigüedad, que eufemismo suaviza cuando verdad requiere exposición sin filtro, que proteja de fealdad, que comportamiento reveló inequívocamente. Y Patricio es cómplice, que presión ejerció manipulando mediante ambición, que valores sacrifica cuando conveniencia demanda traición, que justificación racionaliza insuficientemente. Sí, admitió Sebastián, pero está arrepentida genuinamente ahora que consecuencias enfrenta. Llora pidiendo perdón, que humildad demuestra finalmente cuando orgullo es quebrado mediante crisis, que realidad impone sin escape, que privilegio proporcionaba previamente protegiendo de responsabilidad, que acciones merecen experimentar apropiadamente. Arrepentimiento que consecuencias motivan no es genuino. Declaré con convicción que años enseñaron mediante experiencia que manipuladores perfeccionan actuando. Arrepentimiento cuando castigo amenaza sin transformación real, que sostiene cuando presión es removida permitiendo comportamiento, que crisis corrigió temporalmente sin permanencia, que valores fundamentales requieren apropiadamente. 90 días permanecen sin modificación. Si quieren departamento, pagan 2 millones. Si no pueden, ejecución procede automáticamente. Y Sebastián, mirada sostuvo firmemente, no regreses pidiendo clemencia, que dignidad no permite otorgar sin traicionar autoestima, que supervivencia requiere mantener cuando límite fue cruzado tan obviamente, que perdón sería victoria para abusadores, que lección necesitan aprender mediante dolor evitable fue si respeto hubiera sido proporcionado básicamente sin requerir consecuencias, que enseñan finalmente lo que palabras durante 35 años nunca transmitieron efectivamente. Día 45 de 90. Punto medio donde esperanza todavía existe teóricamente. Realidad indica que milagro requeriría obtener 2 millones cuando Valentina y Patricio habían agotado opciones convencionales que recursos generan daralmente. Bancos rechazaron préstamo porque deuda existente más ingresos insuficientes para servicio adicional creaban ratio que riesgo constituía inaceptablemente. Familia de Patricio se negó a ayudar argumentando que elección era necesaria sin rescate, que responsabilidad bloqueaba cuando consecuencias enseñaban apropiadamente. Y venta de departamento había producido solo una oferta de 2.200.000, que tiempo insuficiente dejaba para cierre, que 30 días requería mínimamente cuando día 90 llegaba inexorablemente. Timbre sonó a las 9 de la noche, tarde para visitas sociales, hora que emergencias o desesperación justifican cuando urgencia supera cortesía, que timing apropiado respeta normalmente. Valentina estaba en puerta, sola, sin Patricio cuya ausencia era notable dado que asunto los afectaba igualmente. Ojos rojos que llanto prolongado produce sin maquillaje, que ocultara evidencia de sufrimiento que semanas habían acumulado mediante noches, sin dormir cuando ansiedad roba descanso que cuerpo requiere funcionando apropiadamente. Mamá, ¿podemos hablar? Voz era pequeña, quebrada, completamente diferente de arquitecta segura que profesionalismo proyectaba normalmente sin vulnerabilidad, que debilidad revela cuando imagen es prioridad sobre autenticidad, que conexión genuina requiere apropiadamente. La dejé entrar sin palabras, que bienvenida expresara porque neutralidad era apropiada cuando visitante venía suplicando sin derecho, que relación previa otorgara después de traición, que exclusión constituyó deliberadamente. Se sentó en sofá que infancia conocía íntimamente, donde películas vimos juntas durante años que parecían siglos remotos, cuando amor era simple sin complicación, que adultez introduce mediante decisiones, que distancia crean separando cuando unidad era natural previamente. Mamá, vengo a confesar algo que debí haber revelado cuando activaste cláusula hace 45 días. Pausa larga, que respiración requería antes de continuar con revelación, que claramente costaba orgullo, que admisión demolía completamente. Exclusión de boda no fue solo por presión de familia de Patricio, como Sebastián explicó parcialmente sin conocer verdad completa, que vergüenza me impedía revelar honestamente. Verdad es que yo misma sugerí exclusión primero, antes de que señora Vega mencionara siquiera. Durante planificación, cuando lista de invitados era discutida, Patricio preguntó sobre tu nombre, que aparecía naturalmente como madre de novia, que tradición incluye automáticamente. Y yo, voz quebró
cerró completamente requiriendo momento antes de continuar. Dije que preferíamos mantener evento íntimo sin familia extendida, que números aumentaba innecesariamente. Silencio que siguió era absoluto. Confesión era peor que conspiración, que Sebastián había revelado, porque presión externa puede ser resistida teóricamente cuando voluntad existe, pero iniciativa propia revela intención, que corazón alberga sin forzamiento, que excusa proporciona cuando responsabilidad es compartida externamente. ¿Por qué? Pregunta salió como susurro que incredulidad todavía contenía, procesando que hija había elegido exclusión activamente, no pasivamente, resistiendo presión que narrativa previa sugería sin revelación completa, que ahora emergía devastadoramente. Porque estaba avergonzada, admitió Valentina con lágrimas que control abandonaban finalmente. Avergonzada de casa modesta que crecí, de profesión, de papá que títulos impresionantes carecía, de vida clase media que circo de patricio miraría con desprecio, que silencio expresaría cortésmente sin verbalizar juicio, que gestos comunicarían inequívocamente. Durante 3 años de relación, construí narrativa para amigos de Patricio que realidad omitía convenientemente, que padres eran profesionales exitosos sin especificar que contador y maestra eran trabajos honestos pero modestos, que vivías cómodamente sin mencionar que barrio era clase media sin exclusividad, que sus familias habitaban naturalmente, que educación fue privada sin aclarar que becas financiaron porque recursos completos carecíamos, sin vergüenza que debería sentir, pero que élite impone mediante estándares que arbitrariedad establece cruelmente. Entonces, cuando boda llegó, momento de verdad que presencia física haría imposible ocultar, entré en paz, porque verías casa que Patricio habita, amigos que riqueza ostentan, familia que generaciones de privilegio proyectan, y esfuerzo que mérito requiere cuando ascenso es construido honestamente. Y comparación sería obvia, exposición inevitable, que madre clase trabajadora era incompatible con imagen que había construido mediante mentiras, que omisión facilitaba sosteniendo sin confrontación, que verdad requeriría enfrentar honestamente. Señora Vega mencionó exclusión después que yo ya había decidido, proporcionando excusa que responsabilidad transfería externamente sin admitir que cobardía era mía primaria. Y cuando Sebastián reveló que presión familiar fue culpable, permití que narrativa persistiera porque vergüenza de admitir que iniciativa fue mía era insoportable, cuando alternativa era culpar otros protegiendo imagen que hipocresía sostenía sin integridad que verdad demanda apropiadamente. Era confesión más devastadora que exclusión inisol, porque reveló que distanciamiento de 3 años no fue solo influencia de Patricio, sino vergüenza que Valentina sentía sobre orígenes que negaba mediante ocultamiento, que relación sacrificaba preservando imagen, que vacuidad sin fundamento, que sustancia proporciona cuando identidad es sólida sin necesidad de validación externa, que inseguridad demanda constantemente. Y ahora confiesas porque consecuencias son inminentes o porque arrepentimiento es genuino. Pregunta era directa sin suavidad, que compasión proporcionaría si corazón no estuviera protegido mediante defensas que traición construyó apropiadamente. Ambos, admitió Valentina con honestidad, que finalmente emergía sin filtro que autoprotección imponía previamente. Confieso porque 45 días sin dormir, 45 días de enfrentar pérdida de departamento, 45 días de Patricio culpándome por crisis que acciones produjera, han demolido ego que sostenía mentiras, permitiendo finalmente que verdad emerja sin orgullo que ocultaba, protegiendo de vergüenza que admisión era y quiere confrontar dolorosamente. Pero también confieso porque comprendí algo lorgue estos 45 días de sufrimiento, que personas que impresionar intentaba mediante exclusión no valían sacrificio que madre costó perder. Amigos de Patricio son superficiales valorando solo apariencia. Familia Vega es cruel juzgando mediante dinero que mérito no ganó honestamente. Y Patricio mismo, pausa larga, que traición siguiente requería antes de verbalizar. Patricio reveló
reveló durante crisis quién es realmente cuando presión expone carácter que cortesía oculta superficialmente. Durante 45 días de buscar solución desesperadamente, Patricio culpó repetidamente sin apoyo que parte requiere cuando crisis afecta a ambos igualmente. Dijo que mi familia era problemática creando conflicto que su familia nunca generaría porque clase sabe comportarse apropiadamente. Sugirió que divorcio era opción que consideraría si departamento era perdido porque comenzar matrimonio sin activo importante no era futuro que imaginaba construyendo éxito. Revelación exponía que Patricio era exactamente tipo de persona que superficialidad sugería sin profundidad, que adversidad revela cuando barniz es removido mediante presión, que carácter expone finalmente sin pretensión, que comodidad mantiene artificial. Entonces perdiste madre ganando esposo, que crisis revela es inadecuado fundamentalmente. Observé sin satisfacción que justicia produciría si venganza fuera motivación en lugar de lección, que situación enseñaba apropiadamente. Y ahora enfrentas 45 días restantes sin recursos, que solución faciliten, sin familia, que rescate proporcione, sin esposo, que apoyo ofrezca genuinamente, cuando dificultad revela que partes es condicional, basándose en éxito, que fracaso invalida automáticamente. Sí, confirmó Valentina llorando abiertamente, y merezco todo completamente por traicionar a madre, que sacrificios hizo sin reconocimiento, que gratitud expresar apropiadamente. Miré a hija quebrada frente a mí llorando con intensidad, que años de contener emoción liberaban finalmente sin control, que imagen demandaba mantener cuando apariencias eran prioridad sobre autenticidad, que vulnerabilidad requiere expresando honestamente. 45 días habían demolido arquitecta segura revelando persona insegura, que vergüenza sentía sobre orígenes modestos, que negaba mediante distanciamiento, que madre costó perder sacrificando por imagen, que vacuidad constituía sin sustancia, que valores proporcionan cuando identidad es sólida apropiadamente. Parte de mí quería abrazarla inmediatamente, cancelar deuda, restaurar relación como si traición nunca hubiera ocurrido, mediante perdón que amor maternal proporciona supuestamente, sin condición según narrativa que sociedad vende, sin reconocer que límites son necesarios cuando abuso cruza líneas que dignidad no tolera, sin traicionar autoestima que supervivencia requiere mantener apropiadamente. Pero otra parte más sabia que experiencia cultivó mediante años de observar relaciones donde perdón prematuro facilitaba repetición de patrones sin transformación genuina. Consecuencias enseñan cuando son sostenidas suficientemente largo, penetrando defensas que palabras no superan, sin dolor que lección graba permanentemente. Esa parte sabía que rescate sería error, que aprendizaje bloquearía, facilitando retorno a comportamiento, que crisis corrigió temporalmente sin cambio fundamental, que permanencia requiere apropiadamente. Valentín, comencé con voz que firmeza contenía sin crueldad, que venganza motivaría si objetivo fuera causar dolor en lugar de enseñar, lección que situación demandaba apropiadamente. Aprecio confesión que coraje requirió, admitiendo verdad que vergüenza ocultaba durante meses protegiendo. Crisis finalmente demolió exponiendo inseguridad que comportamiento motivaba sin reconocimiento, que raíz era inadecuación percibida, no realidad objetiva que clase establece arbitraria. Pero confesión motivada por consecuencias no es arrepentimiento genuino, sino estrategia que dolor ejecuta buscando alivio, que rescate proporcionaría restaurando comodidad, que crisis removió temporalmente. Y si cancelo deuda ahora, lección será interrumpida prematuramente sin completar, sí que transformación requiere cuando dolor es experimentado suficientemente profundo, grabando permanentemente, que acciones tienen costos que amor maternal no elimina cuando límites son cruzados tan flagrantemente, que perdón sería traición de dignidad. Lágrimas intensificaron, pero no interrumpí, porque compasión que silencio rompe prematuramente es debilidad, que manipulación explota cuando vulnerabilidad es demostrada sin discernimiento, que protección requiere manteniendo firmeza, que situación demanda apropiadamente.
45 días restantes continuarán sin modificación de términos. Departamento será perdido si pago no es completado porque consecuencias son maestras mejores que palabras cuando lección requiere gravedad que experiencia proporciona sin suavizar mediante intervención. Aprendizaje bloquea facilitando que comportamiento retorne a patrones que crisis corrigió temporalmente sin permanencia, que valores fundamentales requieren sosteniendo apropiadamente. Pero, continué después de pausa que atención focalizaba, ofreceré algo que rescate no constituye, pero oportunidad, proporciona si decisiones correctas son tomadas durante tiempo restante que vida presenta, ofreciendo bifurcación que futuro determina mediante elección que carácter revela finalmente sin ambigüedad que situación clarifica inequívocamente. Valentina levantó cabeza con esperanza que desesperación genera cuando alternativa es contemplada aunque condiciones son desconocidas, todavía sin garantía que solución será fácil, proporcionando escape que esfuerzo no requiere justificando cuando preferencia sería evitar dolor que crecimiento demanda experimentando apropiadamente. Tienes 45 días para tomar decisión más importante de vida que definirá no solo situación inmediata sino trayectoria completa de existencia que años futuros experimentarán viviendo con consecuencias que elección produce permanentemente sin acción que arrepentimiento. Motivaría si decisión es mala requiriendo corrección que imposibilidad frustra dolorosamente. Decisión es divorciarte de Patricio inmediatamente o continuar matrimonio que crisis reveló es fundamentalmente inadecuado basándose en valores que superficialidad constituye sin profundidad. Adversidad expone cuando barniz es removido mediante presión que carácter revela finalmente sin pretensión que comodidad sostiene artificialmente. Shock reemplazó lágrimas cuando comprensión procesaba que oferta no era cancelación de deuda sino ultimátum que elección demandaba entre esposo y madre, entre imagen y autenticidad, entre clase que adopción fingida proporcionaba temporalmente versus orígenes que negación rechazaba vergonzosamente. Si eliges divorcio dentro de 7 días demostrando que decisión es genuina no estratégica respondiendo a ultimátum que tiempo fuerza sin reflexión apropiada, entonces modificaré términos de siguiente manera. Deuda será y del empréstamo nuevamente, pero con condiciones diferentes que transformación requieren demostrando mediante comportamiento que valores han cambiado fundamentalmente no superficialmente. Condiciones son, visitarás semanalmente durante 2 años, sin excepción que emergencias genuinas no justifican, participarás en terapia familiar que relación reconstruye mediante comunicación que honestidad facilita sin secretos que ocultamiento protege defensivamente, trabajarás en fundación que estableceré ayudando familias, clase trabajadora que discriminación enfrentan mediante sistema que clasismo perpetúa sin reconocer que mérito no correlaciona con nacimiento que privilegio otorga arbitrariamente. Préstamo será perdonado completamente después de 2 años si cumplimiento es demostrado consistentemente sin violación que consecuencias activarían inmediatamente sin segunda oportunidad que tolerancia proporcionaría si límites no fueran sostenidos firmemente. Pero si eliges continuar con Patricio, entonces 45 días permanecen sin modificación y departamento será perdido cuando plazo venza inexorablemente. Elección revela prioridades finalmente. Esposo que crisis expuso es inadecuado versus madre que amor ofrece condicionalmente a después de traición que incondicionalidad invalidó mediante comportamiento que límites cruzó tan flagrantemente que perdón sin transformación sería victoria para abusadores sin lección que situación enseña apropiadamente. Valentina procesaba en silencio, mientras opciones eran evaluadas mediante cálculo que desesperación agudiza cuando supervivencia requiere decisión que futuro determina permanentemente. 7 días para divorcio era ultimátum que reflexión limitaba intencionalmente porque decisiones presión revelan valores auténticos que deliberación extendida de racionalizar mediante justificaciones que conveniencia construye protegiendo de verdad que elección rápida expone
inequívocamente. ¿Por qué exiges divorcio como condición? Preguntó finalmente con voz que temblaba, procesando magnitud de elección que vida entera alteraría mediante consecuencias que decisión produciría permanentemente sin reversión, que arrepentimiento permitiría si error era cometido, eligiendo incorrectamente, bajo presión, que claridad compromete potencialmente. Porque Patricio representa todo que te llevó a traicionar, obsesión con clase, vergüenza de orígenes, superficialidad que apariencias valora sobre sustancia, que carácter constituye genuinamente. Mientras estés casada con transformación es imposible porque influencia diaria reforzará valores que crisis temporalmente cuestionó sin cambio permanente que separación facilitaría eliminando voz que susurra constantemente que clase importa más que lealtad, que imagen vale más que integridad, que ascenso social justifica cualquier traición, que progreso requiere ejecutando sin remordimiento, que conciencia impondría si valores fueran sólidos apropiadamente. 7 días, repetí con finalidad que negociación excluía completamente. Después de 7 días sin divorcio iniciado, oferta expira permanentemente y 45 días restantes continuarán sin alternativa que departamento salve cuando pago es imposible completando mediante recursos que no existen sin milagro que realidad no proporciona convenientemente. Valentina salió sin responder porque decisión requería procesamiento que momento no permitía ejecutando impulsivamente sin considerar implicaciones que vida entera afectarían viviendo con consecuencias durante décadas que elección produciría irreversiblemente. 7 días determinaría si hija elegiría esposo inadecuado o madre que amor ofrecía condicionalmente después de aprender que incondicionalidad tiene límites finalmente cuando abuso es tan flagrante que perdón sin transformación sería traición de dignidad que supervivencia requiere proteger apropiadamente. Día 3 de 7 que ultimátum establecía 72 horas de silencio absoluto sin llamadas que actualización proporcionaran sobre decisión que procesamiento requería mediante deliberación que magnitud demandaba cuando elección alteraría trayectoria completa de existencia que a futuro se experimentarían viviendo don consecuencias que divorcio o permanencia en matrimonio producirían permanentemente sin reversión que arrepentimiento permitiría si error era cometido bajo presión que claridad comprometía potencial. Timbre interrumpió silencio a las 6 de la mañana, hora que emergencias justifican únicamente cuando urgencia supera cortesía que timing apropiado respeta normalmente sin violar mediante aparición prematura que desesperación motiva cuando crisis no permite esperar que horario razonable establecería convencionalmente. Patricio estaba en puerta, solo, sin Valentina cuya ausencia comunicaba que conversación era entre él y suegra que conflicto había iniciado mediante activación de cláusula que crisis produjo amenazando matrimonio, que apenas 3 meses había durado sin estabilidad, que años construyen normalmente antes de adversidad, prueba fundamento que apresuramiento no permite establecer sólidamente. Doña Carmen, necesitamos hablar. Tono era de abogado negociando, ese profesionalismo frío que emoción excluye cuando transacción es ejecutada sin sentimiento que humanidad introduce complicando mediante factores que racionalidad pura rechaza, incluyendo apropiadamente. Patricio, son las 6 de la mañana. Esto debe ser urgente para justificar hora tan temprana. Es urgente, confirmó entrando sin invitación, que cortesía esperaría normalmente. Valentina me informó sobre ultimátum que presentaste. Divorcio en 7 días o pérdida de departamento es inevitable cuando plazo de 90 días expire sin recursos que pago faciliten completando apropiadamente. Ultimátum es manipulación emocional que abuso constituye. Continuó con acusación que preparación legal había refinado durante 72 horas consultando abogados que estrategia construían atacando mediante argumentos que validez cuestionaban
cuestionaban sin éxito, que contrato sólido frustraba consistentemente. No es manipulación sino consecuencia. Respondí con calma que años de enfrentar hombres arrogantes cultivaron cuando profesión requería firmeza que género no debilitaba sin importar expectativas que sociedad imponía sobre mujeres, que sumisión deberían demostrar según estereotipos que realidad contradecía consistente. Valentina tiene elección que libertad proporciona completamente. Continuar matrimonio perdiendo departamento o divorciarse conservando posibilidad de recuperación mediante préstamo que transformación condiciona apropiadamente. Matrimonio de 3 meses no debería ser sacrificado por crisis financiera que solución temporal requiere sin destrucción permanente que divorcio constituya arruinando futuro que apenas comenzaba construyéndose exitosamente. Argumentó Patricio con lógica que superficialidad poseía. Reconocer que matrimonio de 3 meses, que adversidad no sobrevive, es fundamento inadecuado que años no sostendrían cuando desafíos mayores emergieran inevitablemente probando compromiso que superficialidad no resiste apropiadamente. Matrimonio que crisis de 3 meses destruye no vale preservar. Respondí con verdad que experiencia enseñaba mediante 40 años de matrimonio que adversidades múltiples sobrevivió porque fundamento era sólido construido sobre amor genuino no conveniencia que beneficio mutuo proporcionaba temporalmente. Alberto y yo enfrentamos bancarrota, enfermedad, pérdida de empleo durante 40 años, sin considerar divorcio porque compromiso era profundo trascendiendo circunstancias que dificultad temporal constituía sin amenazar permanencia que valores sostenían firme. Pero ustedes son diferentes, protestó Patricio revelando exactamente actitud que problema constituía fundamental. Generación diferente, expectativas diferentes, realidad económica diferente que comparación invalida sin reconocer que contexto altera dinámicas que matrimonio experimenta contemporáneamente. Contexto cambia pero principios permanecen. Declaré con convicción que verdad sostenía sin vacilación, que relativismo introduce cuando valores son negociables según conveniencia, que situación demanda adaptando sin integridad, que firmeza requiere manteniendo apropiadamente. Lealtad, respeto, compromiso no son conceptos generacionales, sino fundamentos humanos que matrimonio requiere sin importar época que modernidad, retifina y superficialmente sin alterar esencia que relación duradera demanda sosteniendo con. Patricio cambió táctica abandonando argumentos filosóficos adoptando enfoque que negociación pura constituía sin pretensión que discusión previa mantenía artificialmente. ¿Cuánto dinero aceptaría para cancelar ultimátum permitiendo que matrimonio continúe sin condición de divorcio que destrucción garantiza inevitablemente? Era pregunta que revelaba todo sobre carácter que crisis exponía finalmente, creencia que dinero solucionaba todo, que principios eran negociables, que dignidad tenía precio, que oferta suficiente compraría sin resistencia, que integridad impondría si valores fueran sólidos genuinamente. Dignidad no tiene precio, respondí con frialdad, que temperatura bajaba sin calor, que humanidad proporciona anda desprecio, es tan obvio que cortesía es innecesaria manteniendo pretensión que respeto fingía artificialmente. Oferta rechaza ultimátum completamente sin consideración que cantidad motivaría aceptando cuando principio es fundamental trascendiendo materialismo que todo reduce a transacción que dinero facilita comprando sin reconocer que valores no son commodities que mercado negocia libremente. Entonces condena matrimonio por orgullo que flexibilidad rechaza. Acusó Patricio con frustración que impotencia producía cuando control era perdido sin recuperación, que estrategia facilitaría normalmente mediante tácticas que efectividad demostraban en negociaciones corporativas, pero que fallaban completamente cuando oponente era mujer de 65 años, que décadas de experiencia cultivaron resistencia, que juventud arrogante no superaba fácilmente, sin reconocer que sabidurías es poder que edad acumula gradualmente. No condeno sino libero, corregí con claridad que corta sin ambigüedad que eufemismo suaviza cuando verdad requiere exposición directa. Valentina merece esposo que crisis no abandona emocionalmente culpando cuando apoyo es necesario desesperadamente. Durante 72 horas, desde que ultimátum fue presentado, has ofrecido consuelo, comprensión, partnership, que matrimonio promete proporcionando sin condición, cuando adversidad prueba compromiso genuino.
genuino. Silencio que siguió respondía pregunta elocuentemente sin palabras, que admisión requeriría verbalizando honestamente. Has culpado, presionado, amenazado, litigio sin ofrecer apoyo emocional, que esposa necesitaba desesperadamente cuando mundo colapsaba mediante crisis, que acciones produjeron compartidamente sin responsabilidad, que aceptaras equitativamente distribuyendo apropiadamente. Continué sin piedad que verdad te mandaba exponiendo sin suavizar mediante cortesía que protegería de realidad que comportamiento merecía confrontar finalmente. Ultimátum revela quién eres el entecombre que esposa valora solo cuando beneficio proporciona sin costo, que adversidad impone requiriendo sacrificio, que egoísmo rechaza cuando conveniencia es prioritaria sobre lealtad, que compromiso demanda sosteniendo consistencia, y Valentina merece mejor que esposo condicional, que presencia mantiene solo cuando vida es fácil proporcionando sin desafío, que carácter careva exponiendo debilidad, que éxito oculta temporalmente. 4 días restantes concluí con finalidad que discusión terminaba sin negociación, que Patricio esperaba continuaría proporcionando oportunidad de manipular mediante tácticas que corporaciones rendían pero que dignidad resistía firme. Si Valentina no inicia divorcio, oferta expira y departamento será perdido cuando 42 días restantes expiren sin milagro que realidad no proporciona convenientemente. Decisiones de ella exclusivamente sin influencia, que presiones aplicando mediante control, que ejercías anteriormente sin reconocer, que crisis removió poder que normalidad otorgaba artificialmente. Patricio salió furioso con amenazas que abogados consultaría buscando argumento legal, cláusula invalidara sin éxito, que contrato sólido frustraba consistentemente porque el licenciado Vargas había estructurado documentación anticipando exactamente tipo de ataque, que desesperación motivaría cuando consecuencias eran inminentes, sin escape que legalidad proporcionara rescatando antiantemente. 4 días restantes determinarían si Valentina elegiría libertad que divorcio proporcionaba o prisión que matrimonio inadecuado constituía cuando esposo revelaba durante crisis, que partnership era condicional basándose en beneficio, que adversidad eliminaba exponía compromiso, era superficial sin profundidad, que amor genuino requiere sosteniendo cuando dificultad graba fundamento, que palabras prometen y garantía, que acciones validan finalmente. Día 7. Medianoche. Deadline que ultimátum establecía expirando en 60 minutos cuando reloj marca inicio de día 8 eliminando posibilidad de divorcio, que condición requería cumpliendo dentro de plazo, que inflexibilidad no extendería sin importar súplicas, que desesperación motivaría solicitando clemencia, que firmeza rechazaría apropiadamente. Teléfono vibró con mensaje, que pantalla iluminaba en oscuridad, que dormitorio contenía silenciosamente. Mamá, ¿puedo ir? Necesito entregar documentos antes de medianoche. Por favor, respondí inmediatamente. Puerta está abierta. 20 minutos después, Valentina llegó con portafolio que documentación contenía voluminosamente. Ojos mostraban fatiga que 7 días sin dormir producían mediante noches de deliberación, que elección demandaba procesando mediante agonía, que decisión generaba cuando opciones igualmente devastadoras, requiriendo sacrificio, que futuro alteraría permanentemente sin reversión, que arrepentimiento permitiría si ser era cometido eligiendo incorrectamente. Pero expresión también contenía algo diferente, claridad que decisión proporciona cuando ambigüedad es resuelta finalmente, paz que emerge paradójicamente cuando elección difícil es ejecutada liberando de parálisis, que indecisión impone torturando mediante opciones, que evaluación interminable considera sin conclusión, que acción requiere tomando definitiva. Lo hice, anunció simplemente extendiendo documentos que abogado había preparado durante horas finales antes de deadline que medianoche establecía inexorable. Solicitud de divorcio fue presentada hace 3 horas en juzgado, que procesamiento expedito permite cuando acuerdo mutuo es documentado sin disputa, que litigio prolongaría innecesariamente. Tomé documentos con manos que temblaban levemente procesando que hija había elegido madre sobre esposo, autenticidad sobre imagen, transformación sobre comodidad, que matrimonio inadecuado proporcionaba temporalmente sin felicidad genuina, que partnership sólido requiere construyendo mediante años de compromiso, que adversidad prueba validando apropiadamente.
Patricio firmó sin resistencia después de argumento final que reveló verdad que necesitaba escuchar honestamente. Continuó Valentina sentándose en sofá que infancia conocía íntimamente. Le dije que madre que excluí de boda por vergüenza demostró más amor durante crisis mediante ultimátum difícil que esposo que prometió lealtad eterna demostró durante 3 meses de matrimonio que primera adversidad no sobrevivió sin colapso que fragilidad exponía inequívocamente. Dije que divorcio no era sacrificio que madre demandaba mediante manipulación sino liberación que necesitaba desesperadamente de matrimonio que fundamento carecía sin valores que adversidad requiere sosteniendo cuando dificultad prueba compromiso que palabras prometen sin garantía que acción validan finalmente mediante comportamiento que crisis revela exponiendo carácter que cortesía oculta superficialmente. Y le dije verdad más dolorosa que admisión requería confrontando honestamente, que nunca coamé genuinamente sino que representaba ascenso social que inseguridad busca desesperadamente validando mediante asociación que clase proporcionaba sin esfuerzo que mérito requiere cuando valor propio es construido internamente sin dependencia de validación externa que relación otorga artificialmente. Era admisión que madurez requería reconociendo que matrimonio fue error desde inicio cuando motivación era inadecuada basándose en vergüenza que orígenes producían sin aceptación que identidad sana demanda cuando autoestima es sólida sin necesidad de compensar mediante asociaciones que ese estatus proporcionan temporal. ¿Qué dijo Patricio cuando confesaste que amor nunca fue genuino? Pregunté con curiosidad sobre reacción que ego masivo sufriría cuando rechazo era verbalizado tan directamente sin suavizar mediante eufemismo que protegería de verdad que palabras exponían inequívocamente. Dijo que sospechaba desde inicio pero que matrimonio era conveniente para él también porque familia aprobaba novia que apariencia tenía apropiada sin investigar profundidad que superficialidad carecía completamente. Respondió Valentina con tristeza que desengaño produce cuando ilusión es destruida revelando que relación era transacción mutua sin amor que ambos fingían sintiendo genuinamente. Confesó que presión que ejercer excluyéndote de boda fue prueba que ejecutaba evaluando si yo priorizaría lealtad familiar o ascenso social que matrimonio facilitaba mediante conexiones que familia proporcionaba generosamente. Cuando elegí exclusión sin resistencia significativa, confirmó que valores eran compatibles compartiendo superficialidad que ambos cultivábamos sin profundidad que relación genuina requiere que destruyendo mediante vulnerabilidad que imagen rechaza protegiendo defensivamente. Entonces matrimonio fue experimento mutuo que fracaso confirmó era inevitable cuando crisis reveló que fundamento era inadecuado sin amor que adversidad requiere sobreviviendo apropiadamente. Observé con tristeza qué situación producía reconociendo que 3 meses fueron desperdiciados mediante unión que desde inicio carecía ingredientes que permanencia demanda sosteniendo consistentemente. Sí, confirmó Valentín. Y lección que aprendí mediante dolor que 7 días produjeron es que vergüenza de orígenes es veneno que destruye todo que valor genuino posee sin reconocer que clase no define mérito, que riqueza heredada no constituye superioridad y que amor maternal que sacrificios hace sin reconocimiento vale infinitamente más que aprobación de élite que juicio ejerce mediante estándares que arbitrariedad establece cruelmente. Durante 7 días de deliberación, recordé infancia que pobreza no conocía porque tú y papá trabajaban incansablemente proporcionando todo que necesitaba sin lujos que ego demandaba posteriormente cuando comparación con privilegiados producía envidia que inseguridad magnificaba sin gratitud que provisión merecía reconociendo apropiadamente. Recordé sacrificios que presencié sin apreciar, turnos dobles que trabajabas cuando dinero era escaso, vacaciones que cancelabas financiando mi educación, ropa que no comprabas ahorrando para matrícula que universidad demandaba sin becas que completaran totalmente, y vergüenza que sentía por casa modesta o profesión humilde era traición de todo que proporcionaste mediante amor que egoísmo no reconocía apropiadamente, hasta crisis forzó perspectiva que comodidad bloqueaba conveniente. Lágrimas que caían eran diferentes de llanto que 45 días produjeron mediante desesperación, que pérdida motivaba
lloraba sin transformación que arrepentimiento constituía genuinamente. Estas lágrimas eran purificación que liberaba de vergüenza que años acumularon, comparaciones que inseguridad ejecutaba sin reconocer que valor propio no depende de validación externa que élite otorga condicionalmente, sino de integridad que acciones demuestran cuando elecciones difíciles son ejecutadas priorizando principios sobre conveniencia que comodidad temporalmente. Entonces divorcio está completado y condiciones de préstamo modificado son aceptadas con claridad que situación requería estableciendo sin ambigüedad que términos demandaban cumplimiento que 2 años validarían mediante comportamiento que palabras prometen sin garantía. Visitarás semanalmente, participarás en terapia familiar, trabajarás en fundación que estableceré ayudando familias que discriminación enfrentan mediante clasismo que sistema perpetúa sin reconocer que mérito no correlaciona con nacimiento que privilegio otorga arbitraria. Acepto todo completamente, confirmó Valentina con determinación que transformación producía cuando valores cambiaban fundamentalmente, no superficialmente respondiendo a presión que terminaba cuando crisis era resuelta sin permanencia que compromiso genuino requiere sosteniendo y prometo que 2 años demostrarán que cambio es genuino mediante acciones que palabras solas no constituyen suficientemente validando apropiadamente. Abracé a hija que había perdido temporalmente recuperando mediante crisis que acción enseñó dolorosamente pero efectivamente cuando Duro estableció límites que tolerancia rechazaba finalmente protegiendo dignidad que supervivencia demandaba mantener sin sacrificar por paz que sumisión proporcionaba temporal sin resolver problema que confrontación atacaba directamente exponiendo verdad que transformación requiere enfrentando esta 18 meses después de noche que Valentina entregó papeles de divorcio minutos antes de medianoche, eligiendo diende sobre esposo que crisis reveló era inadecuado fundamentalmente transformación que observaba trascendía cumplimiento mecánico de términos que préstamo modomodidad establecía mediante condiciones que comportamiento demandaba sosteniendo durante 2 años que validación completa requerían apropiaban. Visitas semanales que contrato especificaba habían evolucionado a encuentros que 3 veces por semana ocurrían naturalmente sin obligación que calendario imponía artificial. Valentina llegaba frecuentemente con cena que preparaba personalmente sin comprar conveniente, recetas que yo enseñaba durante infancia, que ahora ejecutaba compartiendo mientras conversábamos sobre semana que había transcurrido sin superficialidad que contacto obligatorio produce cuando motivación es cumplimiento, no conexión genuina que amor facilita apropiada. Terapia familiar que participación requería había revelado profundidad de inseguridad que comportamiento previo motivaba sin reconocimiento consciente que Valentina poseía crisis forzada introspección que años de éxito profesión habían pospuesto mediante ocupación que reflexión bloqueaba convenientemente evitando confrontar vacío que logros externos no llenaban sin trabajo interno que terapia facilitaba dolorosamente pero efectivamente. Terapeuta explicó que vergüenza de origen es síntoma común en personas que ascenso socioeconómico experimentan mediante educación o matrimonio. Compartió Valentina durante sesión que presencié como parte de proceso que sanación familiar requería mediante comunicación que honestidad establecía sin secretos que ocultamiento protegía defensiva. Síndrome de impostor que llaman sensación de no merecer éxito que esfuerzo logró sin reconocer que mérito es genuino requiriendo validación externa que nunca satisface porque raíces internas demandando aceptación que terapia cultiva gradualmente. Durante 35 años, construí narrativa que madre clase trabajadora era deficiencia que compensar requería mediante asociación con élite que estatus otorgaba artificial. Pero terapia reveló que problema no era tu clase sino mi rechazo de identidad que orígenes constituían fundamentalmente sin aceptación que autoestima sana demanda cuando historia es total, es integrada sin vergüenza que negación produce destructiva. Trabajo en fundación
fundación que estableciendo nombre Fundación Carmen y Alberto Mendoza para Dignidad Familiar había sido transformador, no solo para familias que servíamos, sino para Valentina, cuya perspectiva cambió mediante exposición a realidades que privilegio ocultaba sin reconocer que mayoría vive modestamente. Vergüenza que clase demanda sintiendo cuando comparación establecida artificialmente. Fundación proporcionaba 3 servicios principales: asesoría legal gratuita para familias enfrentando discriminación socioeconómica en empleos, educación o vivienda que clasismo perpetúa sistemáticamente sin reconocer ilegalidad que comportamiento constituye frecuentemente, talleres de autoestima para jóvenes que ascenso experimentaban mediante educación sin desarrollar vergüenza que éxito produce cuando identidad no es integrada apropiadamente, y programa de mentoreo, donde profesionales exitosos de orígenes modestos compartían historias, normalización facilitaban, sin pretensión, que imagen demandaba manteniendo artificialmente. Valentina dirigía programa de mentoreo, usando historia propia como ejemplo de cómo vergüenza casi destruyó todo que valor poseía genuinamente. Relación con madre, autoestima, capacidad de formar conexiones auténticas sin transaccionalidad, que superficialidad imponía cuando imagen era prioridad sobre sustancia que carácter constituye fundamentalmente. Durante sesión de mentoreo, la semana pasada, joven de 23, que acababa de graduarse de universidad prestigiosa, siendo primera de familia, confesó que escondía de compañeros que padres limpiaban casas, ganando vida honesta. Compartió Valentina con emoción que empatía producía cuando historia ajena resonaba con experiencia propia sin distancia que privilegio establece, separando artificialmente. Le conté sobre exclusión que ejecuté hacia ti, sobre matrimonio que construí sobre vergüenza, sobre crisis que casi me mestó, todo enseñándome que orígenes son fundamento, no deficiencia, que clase trabajadora es dignidad, no inferioridad, que élite juzga mediante estándares, que arbitrariedad establece cruelmente. Lloró liberándose de peso que cargaba silenciosamente sin reconocer, que vergüenza era compartida por miles que ascenso experimentan sin apoyo, que normalización proporcionaría validando que sentimiento es común, aunque injustificado completamente cuando mérito es genuino sin importar origen, que nacimiento determina arbitrariamente, pero transformación significativa no era comportamental, sino fundamental, mediante cambio de valores que crisis había iniciado, pero que 18 meses de trabajo sostenido consolidaban permanentemente sin reversión, que comodidad facilitaría. Si lección no hubiera arraigado profundamente penetrando defensa, años construyeron, protegiendo de verdad que crecimiento requiere confrontar dolorosamente. Durante cena familiar, celebrando que 18 meses de cumplimiento perfecto, validaban que transformación era genuina faltando solo 6 meses para completar 2 años, que préstamo perdonaría finalmente. Valentina presentó propuesta que reflexión había refinado sin revelar hasta momento cuando confianza permitía vulnerabilidad que compartir requería apropiada. Mamá, durante 18 meses he reflexionado sobre herencia que eventualmente recibiré cuando mueras en décadas, esperemos, dado salud excelente que disfrutas actualmente. Comenzó con seriedad, ¿qué momento demandaba? Patrimonio de 8 millones que tú y papá acumularon mediante 40 años de trabajo disciplinado. Sería dividido entre Sebastián y yo, recibiendo 4 millones cada uno según testamento que estableciste tradicionalmente. Pero quiero solicitar modificación que valores refleje. Crisis enseñó, transformándome fundamentalmente. Que dones solo 2 millones a mí, destinando 2 millones adicionales a fundación que expandiría capacidad, sirviendo 5.000 familias anuales en lugar de 1.000 que recursos actuales permiten limitadamente. 2 millones proporcionarán seguridad sin tentación que 4 millones facilitarían si valores no hubieran cambiado genuinamente mediante lecciones que consecuencias enseñaron dolorosamente. Y donación a fundación es reconocimiento que privilegio que disfruté mediante educación que financiaste debe ser compartido multiplicando impacto que vida única tiene sirviendo comunidad que necesidad experimenta desesperadamente sin recursos que sistema proporciona equitativa. Era propuesta que madurez requería reconociendo que riqueza excesas corrompe cuando valores no son sólidos sosteniendo apropiadamente.
Y que el legado más importante no es transferencia financiera, sino impacto que vida genera mediante servicio que beneficio propio trasciendes, sirviendo causas que generaciones benefician perpetuamente. Acepto modificación completamente, respondí con orgullo que madre siente cuando hija demuestra que valores finalmente arraigaron profundamente trascendiendo lección inicial que crisis enseñó mediante dolor que transformación facilitaba apropiadamente. Testamento será actualizado donando 2 millones a Fundación, ¿qué nombre llevará compartido? Fundación Carmen, Alberto y Valentina Mendoza para Dignidad, reconociendo que transformación que experimentaste es parte del legado que familia construye mediante generaciones que aprenden de errores corrigiendo cuando humildad permite crecimiento que orgullo bloquea defensivamente. Esa noche, familia que crisis casi destruyó celebramos no solo progreso de 18 meses, sino reconexión profunda que amor duro facilitó estableciendo límites que tolerancia rechazaba finalmente cuando abuso cruzaba líneas que dignidad no toleraba sin traicionar autoestima que supervivencia requiere proteger apropiadamente. 6 meses restantes validaría permanencia, pero transformación ya era evidente mediante cambios que comportamiento demostraba consistentemente sin señales de actuación que vigilancia detectaría si compromiso fuera fingido temporalmente, respondiendo a presión que terminación eliminaría restaurando patrones que corrigió sin permanencia que valores fundamentales requieren sosteniendo apropiadamente cuando lección es aprendida genuinamente integrando mediante experiencia que palabras nunca transmiten tan efectivamente como dolor enseña final. 2 años exactos después de noche que documentos de divorcio fueron entregados minutos antes de medianoche salvando Valentina de perder departamento mediante elección que vida alteró permanentemente eligiendo autoridad sobre imagen, madre sobre esposo inadecuado, transformación sobre comodidad que matrimonio superficial proporcionaba temporalmente sin felicidad genuina que partnership sólido requiere construyendo apropiadamente. Celebramos no solo cumplimiento de términos, sino renacimiento de relación que exclusión de boda casi destruyó irreversiblemente. Préstamo de 2 millones fue perdonado oficialmente mediante ceremonia que licenciado Vargas condujo formalizando que obligación financiera era cancelada completamente sin deuda residual que balance mantuviera pendiente. Pero perdón de deuda era secundario comparado con restauración de confianza que 2 años de comportamiento consistente reconstruyeron mediante acciones que palabras prometieron sin garantía que tiempo validó final. Valentina vivía todavía en departamento que crisis casi le costaba, pero espacio ahora era habitado con paz que autenticidad proporciona cuando vida es vivida sin pretensión, que imagen demanda manteniendo artificial. Decoración había cambiado reflejando valores nuevos. Fotografías de familia reemplazaron arte abstracto que estatus comunicaba sin significado personal, que conexión requiere proporcionando genuino. Libros sobre justicia social llenaban estantes que novelas superficiales ocupaban previamente y cocina era usada preparando comidas que compartíamos semanalmente sin restaurantes caros que networking facilitaba cuando imagen era prioridad sobre sustancia que tiempo familiar proporciona auténticamente. Profesionalmente había rechazado promoción que firma ofrecía, requiriendo horas que familia sacrificaría sin balance que vida sana demanda manteniendo apropiadamente. Promoción significaría 60 horas semanales, administrando proyectos que ego alimentarían sin satisfacción genuina que trabajo con propósito proporciona, explicó durante conversación, donde decisión compartía sin buscar aprobación que inseguridad habría demandado previamente. Prefiero mantener posición actual que 40 horas permite dedicando 20 horas semanales adicionales a fundación que impacto genera sirviendo familias que dignidad merecen sin importar clase que nacimiento determina arbitrariamente. Fundación había crecido exponencialmente durante 2 años, sirviendo 3.000 familias mediante programas que discriminación combatían, autoestima cultivaban y mentoreo proporcionaban, normalizando que ascenso socioeconómico no requiere vergüenza de orígenes, sino integración, que identidad sana demanda cuando historia personal es aceptada completamente sin negación, que inseguridad produce destructivamente. Valentina dirigía
dirigía operaciones, compasión, qué propósito inspira cuando trabajo trasciende beneficio personal, sirviendo causas que generaciones impactan perpetuamente. Historia propia era compartida vulnerablemente durante talleres que jóvenes asistían buscando validación que sociedad niega mediante clasismo, que sistema perpetúa sin reconocer ilegalidad, que comportamiento constituye frecuentemente. Excluía madre de boda por vergüenza, que orígenes modestos producían sin reconocer que clase trabajadora es dignidad, no inferioridad. Confesaba durante presentaciones que audiencias escuchaban absortas procesando que éxito no elimina inseguridad, automáticamente sin trabajo interno que terapia facilita doloroso. Casi perdí todo mediante crisis que consecuencias enseñaron, departamento, relación con madre, capacidad de formar conexiones auténticas, sin transaccionalidad, que superficialidad impone cuando imágenes, prioridad sobre carácter, que sustancia constituye fundamentalmente. Lección que aprendí mediante dolor que 2 años consolidaron es que vergüenza de orígenes es veneno que destruye sin reconocer que fundamento modesto es fortaleza no debilidad, que trabajo honesto es mérito no inferioridad, y que amor de madre que sacrificios hace sin reconocimiento vale infinitamente más que aprobación de élite, que juicio ejerce mediante estándares, que arbitrariedad establece cruelmente sin fundamento, que mérito constituiría objetivamente. Testimonios producían lágrimas frecuentemente. Cuando jóvenes reconocían que vergüenza era compartida liberándose de peso que cargaban silenciosamente, sin apoyo que normalización proporcionaba validando que sentimiento era común, aunque injustificado completamente. Cuando logros eran genuinos, mereciendo celebración sin cualificación, sin seguridad, introduce dudando inapropiadamente. Yo tenía 67 años, ahora con salud, que vida disciplinada preservaba apropiadamente. Testamento había sido actualizado donando 2 millones a fundación que Kembe compartido llevaba fundación Alberto y Valentina Mendoza para dignidad familiar, reconociendo que el legado familiar no era solo transferencia financiera, sino valores que generaciones transmiten mediante ejemplo, que crisis enseña cuando amor duro establece límites, que tolerancia rechaza finalmente, protegiendo dignidad, que supervivencia requiere mantener apropiadamente. Sebastián participaba también sirviendo en junta directiva, que estrategia establecía expandiendo impacto mediante alianzas, que organizaciones formaban colaborando sin competencia, que ego introduce cuando propósito es compartido, genuino. 3 nietos que tenía visitaban frecuentemente, aprendiendo mediante observación, que familia valora dignidad sobre clase, carácter sobre apariencias, servicio sobre acumulación, que egoísmo prioriza cuando valores son distorsionados mediante materialismo, que sociedad vende sin reconocer que felicidad requiere propósito, que posesiones no proporcionan satisfaciendo permanentemente. Cada domingo horneaba pastel, que tradición mantenía sin interrupción, que años habían impuesto temporalmente, cuando distanciamiento caracterizaba relación, que crisis reparó mediante consecuencia, que comportamiento corregían finalmente. Valentina ayudaba preparando mientras conversábamos, sin superficialidad, que contacto obligatorio produce cuando conexiones genuina valorada recíprocamente, sin transaccionalidad, que beneficio motiva extractando egoísmamente. Y cada domingo, cuando familia se reunía sin exclusión, que boda había ejecutado deliberadamente, iniciando crisis, que transformación produjo mediante dolor, que lección enseñaba finalmente, agradecía silenciosamente, que valentía tuve activando cláusula, que consecuencia establecían sin rescatar prematuramente, cuando compasión habría bloqueado aprendizaje perpetuando patrones, que destrucción facilitarían eventualmente sin intervención, que amor duro proporciona estableciendo límites, que dignidad requiere protegiendo apropiadamente. Caja que encontraron en closet hace 2 años, conteniendo carta, que casa vendida revelaba llave, que simbolizaba que refugio sin condición no existía, había sido preservada como recordatorio, que comportamiento tiene consecuencia, que amor maternal no elimina cuando límites son cruzados flagrantemente, requiriendo respuesta, que tolerancia rechazaba finalmente sin traición
proporcionar autoestima que supervivencia demanda mantener apropiadamente. Valentina guardaba caja en escritorio, donde visible permanecía recordando diariamente que relación actual fue reconstruida mediante crisis que evitable fue si respeto hubiera sido proporcionado, básicamente, sin requerir consecuencias que enseñan dolorosamente lo que palabras durante 35 años nunca transmitieron efectivamente, porque tolerancia sin límites es debilidad que explotación facilita hasta momento cuando fuerza se manifiesta mediante estructura que protege, estableciendo que amor verdadero tiene precio finalmente, respeto que reciprocidad demanda sin importar relación sanguínea, que obligación no garantiza automáticamente, sin comportamiento que merece inclusión, ganándose mediante acciones que gratitud expresan apropiadamente. Legado que dejaría no era solo fundación que miles serviría durante generaciones, sino ejemplo que familia transmite, demostrando que amor duro es forma más profunda de cariño cuando establece límites que crecimiento facilitan mediante consecuencias que transformación enseñan sin rescatar prematuramente, bloquean lecciones que vida presenta, ofreciendo oportunidades de evolucionar cuando dolor es experimentado suficientemente profundo, penetrando defensas que comodidad mantiene protegiendo de verdad que madurez requiere confrontar honestamente, reconociendo que vergüenza de origen es ilusión, que inseguridad proyecta sin fundamento, que realidad constituye objetivamente, validando que mérito es genuino, sin importar clase que nacimiento determina arbitrariamente, perpetuando desigualdad que justicia demanda eliminar mediante sistema, que dignidad reconoce universalmente sin discriminación, que clasismo impone cruelmente sin reconocer que humanidad compartida trasciende diferencias socioeconómicas, que accidente circunstancia produce sin reflejar valor intrínseco que todos poseen igualmente mereciendo respeto, que reciprocidad establece apropiadamente cuando relaciones son construidas sobre autenticidad, que vulnerabilidad facilita sin pretensión, que imagen demanda manteniendo artificialmente protegiendo, de conexión genuina, que amor requiere cultivando mediante años de compromiso, que adversidad prueba validando finalmente.